están? ¿Cómo están? Seguimos trabajando bajo el paradigma de TDA en Java. Bueno, en el video pasado habíamos unido por primera vez dos clases, la clase equipo con la clase jugador, donde un jugador era el capitán de un determinado equipo. O sea, por primera vez teníamos una relación entre dos clases. Vamos a mantener esa relación, pero además le vamos a agregar otra. Creo que es bastante directa la otra relación que vamos a agregar, ¿no? Porque dijimos, el equipo tiene un jugador que en particular es el capitán, pero además debería tener jugadores que jueguen, ¿no? Entonces vamos a hacer que también tenga muchos jugadores. ¿Qué quiere decir esto? En un partido hay 11 jugando, hay uno que es el capitán, pero bueno, hay otros 10 que también juegan, ¿sí? Así que eso es lo que voy a tratar de modelar, que no solamente haya un capitán, sino que haya muchos otros jugadores. Bueno, habíamos visto que cuando estamos trabajando con muchos datos de un mismo tipo, en este caso el tipo va a ser jugador, la estructura de datos que más nos conviene o la más simple para trabajar eso es un array. Así que bueno, vamos a hacer un array de jugadores dentro del equipo, es decir, que cada equipo va a tener muchos jugadores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es un atributo, así que va a ser privado por encapsulamiento de datos. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser del tipo array. Así que el tipo va a ser jugador, ¿sí? Pero va a ser un array, ¿bien? Y lo vamos a llamar jugadores, siempre en plural cuando son arreglos, ¿bien? Bueno, ahí tendríamos nuestro array de jugadores, bien sencillito. Bueno, ahora hay varias formas de modelar un poquito mejor esto, hay varias formas, voy a tratar de encarar la más sencilla, que no quiere decir que sea la mejor, pero podríamos suponer como dos grandes panoramas. Panorama 1, sabemos cuántos jugadores hay, como mucho, ¿sí? De hecho, en el fútbol o en todos los deportes está como bastante estandarizado cuántos jugadores hay en un plantel. No sé cuánto es el número, sabemos que 11 juegan, pero creo que puede haber hasta 23 o 24, no sé muy bien cómo está, pero sabemos cuál es el tope máximo, ¿sí? Esa podría ser un panorama. Y el panorama 2, que es un poquito más difícil, ¿no? Es que no sabemos cuántos son, y un equipo por ahí tiene 10 jugadores, el otro tiene 50, el otro tiene 100, y el tope no está fijo, ¿sí? No sabemos cuántos jugadores son. Este es un poquito más difícil, creo que lo podemos llegar a encarar, tampoco es muy complicado, pero como es la primera vez que lo hacemos, vamos a empezar por este panorama, ¿sí? Sabemos cuántos jugadores son como mucho. Así que yo voy a decir que como mucho son 3, como mucho. ¿Por qué 3? Porque lo voy a probar ahora en vivo y si son 20 voy a estar todo el día, ¿no? Vamos a suponer que son 3. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, eso lo habíamos visto, ¿no? Generamos el new, o sea, reservamos memoria para estos 3 jugadores, el tipo de datos que es jugador array, pero acá forzamos a que sean 3. Listo. Entonces, esta es la primera simplificación que vamos a hacer, cuando sabemos cuántos son los jugadores. En el próximo video o en alguno de más adelante vamos a hacer que este 3 sea cualquier cosa. ¿Bien? Bueno, dicho esto, sigamos. Acabo de generar un nuevo atributo, así que ¿qué creen que vamos a agregar? ¿Los escucho? Y sí, obvio. Los getters, los setters, el constructor y modificar un poco el toString seguramente. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo pensamos que podemos hacer esto? Igual que siempre, la respuesta es correcto. Bueno, venimos acá abajo de todo para que no me quede tan desprolijo. Guardamos cambios, in source, generar getter and setter. Están todos hechos, menos el de los jugadores. Pumba, listo, ahí tenemos el de los jugadores. Y después vamos con el constructor. El constructor con todas las variables. Ahí lo tenemos, constructor con todas las variables. También teníamos el constructor sin el capitán. Y también teníamos el constructor con todo y con el capitán. Después vemos cuando usamos. Siempre es más vale que sobren que falten, ¿sí? Más vale tener más alternativas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya básicamente ya terminé. No hay mucho más que hacer. ¿Qué piensan que tenemos que hacer? Bueno, acá esto estaría bueno que se sienten y empiecen a programarlo y pensarlo para darse cuenta. Pero, bueno, efectivamente, así como mandamos al jugador, lo que habría que hacer acá es mandar al array, ¿sí? El array de los jugadores. O sea, en algún momento ir generando un array y cargarlo con jugadores. Voy a hacer quizás una primera aproximación. Vamos a hacer así. Un jugador J2. Voy a copiar y pegar un poco acá.
un jugador J2 y un jugador J3. Me disculpo por las desprolijidades, estoy copiando y pegando para ganar un poquito de tiempo. Bien, tenemos el jugador J2 y el jugador J3. Vamos a cambiar un poquito las estadísticas. Listo. Vamos a poner a, no sé, a Carrizo. Y acá vamos a poner a Gómez. Bueno, entonces, este va a seguir siendo mi capitán. Lo cambiamos. Pero además, estos dos van a ser jugadores, ¿sí? O sea, los voy a montar, por así decirlo, en el arreglo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, supongamos que generamos el arreglo. Vamos a jugador, corchete, corchete, arreglo, jugadores. Estoy haciendo algo bastante intuitivo, creo yo. Jugador, corchete, corchete. Acá podría poner un 2, pero como antes habíamos dicho que son 3, voy a poner 3, ¿sí? Y en cada una de las posiciones del arreglo jugadores, por ejemplo, en la posición 0 voy a poner a el jugador 2. Ahora analizamos lo que estoy haciendo acá. Y en la posición 1 podemos poner al jugador 3. Analicemos lo que hice. Yo sé que tengo un array de 3 posiciones, ¿sí? Como mucho puedo tener 3 jugadores porque lo habíamos planteado hace un rato. Bueno, yo genero 2 jugadores, que son los que voy a meter en mi array, y digo, bueno, en la posición 0 pongo el jugador 2, y en la posición 1 pongo el jugador 3. Me queda una posición más que todavía no sé, no importa. Pero eso digo. Y una vez que tengo el arreglo, vengo acá y envío el arreglo. Arreglo jugadores, ¿sí? Entonces, esto no me tira error porque efectivamente yo había generado un nuevo constructor que recibe los datos del equipo, de un jugador que es el capitán y además del arreglo de jugadores. Vamos a ejecutar esto a ver cómo funciona. Y vamos a ver que funciona bien, entre comillas. Funciona bien, pero no me muestra a los jugadores. ¿Por qué no me muestra a los jugadores? Porque obviamente no puse el toString, ¿sí? El toString no lo había tocado, acá lo tenemos. Acá tenemos el toString, pero lo dejé para el final por algún motivo. Veamos por qué motivo. Vamos a Source, vuelvo a generar el toString. Ahora le agrego también a la lista de jugadores. Para que quede más bonito, dejo un renglón antes de que aparezca el capitán. Y para que se note todavía más, voy a dejar 2 renglones en la parte que muestra a los jugadores, ¿sí? Miremos esto, miremos cómo justo en la parte de jugadores algo cambió. ¿Ven? Siempre era nombre de variable igual variable, nombre de variable igual variable. Acá cambió bastante, me dice que los jugadores está llamando a una clase que se llama Rise, que no es la mía se llamaba parecida, arreglos, y está llamando a un toString y le envía la lista de jugadores, el arreglo de jugadores. Vamos a ver eso cómo se ve, si es que se ve. Entonces volvemos al testeo y mandamos play. Y miremos lo que pasó. En los primeros renglones está lo mismo que teníamos. Y en los segundos renglones, ¿qué aparece? Aparece la lista de jugadores, ¿ven? Me dice, hay un jugador que tiene un promedio de 1.1, se llama Carrizo. Hay otro jugador que tiene un promedio de 2.2 y se llama Gómez. Y el tercer jugador efectivamente está nulo. ¿Bien? Bueno, esta sería como la primera forma de hacer esto, la incorporación de que haya muchos jugadores en un único equipo. ¿Qué estamos ganando con esto? Bueno, es importante ver que toda la información está guardada acá, ¿sí? Fundamental. Dentro de equipo 1 tenemos a los datos del equipo y además tenemos los datos del jugador 1 y del arreglo. O sea, si quisiéramos trabajar con este software, podríamos usar el equipo 1 y está todo guardado ahí, no habría problemas. Bueno, y ahora vamos a hacer algo un poquito mejor. ¿Sí? Porque esto que acabo de hacer mucho no me gusta, esto de andar manejando posición por posición el arreglo, mucho no me convence, ¿sí? Porque esto es como muy cavernícola, como me gusta decir así, a mí, o muy artesanal, ¿no? ¿Por qué tengo que saber yo en qué posición tiene que ir cada jugador? Imaginemos que son 100 jugadores, no puedo estar agregándolos así, contando por índices, entonces vamos a hacerlo un poquito mejor. No voy a estar duplicando el arreglo cada rato. Yo tengo un arreglo y el arreglo está en el equipo, así que toda esta parte la vamos a sacar. Lo que yo voy haciendo es, dentro del equipo 1, no voy a enviar a todos los jugadores, porque por ahí no los conozco. De hecho, el equipo 1 por ahí es el equipo que armamos nosotros en la materia, ¿no? Decimos, che, nos juntamos todos los jugadores de programación 2, digo, armo el equipo. Yo, Nico Pérez, armo el equipo, soy el capitán, y de a poquito les voy preguntando a ustedes
¿Quieren jugar? ¿Querés? ¿No querés? Entonces me van a ir diciendo que sí uno por uno. Y no sé cuántos van a ser los que me van a decir que sí. Entonces los voy a ir agregando a mi equipo de a poco. Bueno, entonces ¿cómo tendría que hacer eso? Tendría que hacer así. Me paro sobre el equipo, punto, y voy a llamar a un método que se va a llamar agregar jugador. Y le voy a enviar el jugador, por ejemplo el jugador 2. Vamos a ver qué sería esto. Esto tiene error porque no lo hice, no estoy inventando. Estoy parado en el equipo y si alguno de los jugadores quiere entrar a mi equipo, lo que va a hacer es, se va a agregar un jugador, ¿sí? En este caso voy a agregar al jugador 2. Entonces vamos a hacer este método, a ver si nos damos maña de cómo hacerlo. Veámoslo, vamos juntos. Vamos al equipo. Vamos a hacer ese método, ¿sí? O sea, voy a hacer un método que va a ser público. Por ahora voy a hacer que sea un procedimiento, después lo debatimos un poquito más. Se va a llamar agregar jugador, ¿sí? Así dije que se iba a llamar, pero yo agregar jugador, efectivamente. Bien, ¿qué va a recibir? Va a recibir un jugador, ese jugador que técnicamente quiere entrar a mi array, y lo voy a incorporar a mi array. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Es la gran pregunta. ¿Cómo podríamos hacer eso? Si es el primer jugador, lo tengo que agregar en la posición 0. Si es el segundo jugador, en la posición 1 y así. Pero ¿cómo hacemos? No tengo ni idea, ¿no? Porque no sé cuántos jugadores hay agregados. O sea, sí lo sé, lo estoy haciendo ahora en el momento, sé que no hay ninguno, pero podría no saberlo. Entonces vamos a ver cómo agregar esa dificultad. Entonces, en algún momento vamos a necesitar algún contador que nos diga por qué jugador vamos, ¿sí? Entonces, eso por lo general se lo hace dentro de los atributos del equipo, ¿sí? El equipo tiene las variables que ya tenía, pero además tiene una variable, la voy a poner acá, una variable del tipo privada que se puede llamar, entera en este caso, cantidad de jugadores. En esta variable yo voy a guardar cuántos jugadores hay inscritos en mi plantel, ¿sí? Es una variable que no depende, que nadie me la va a decir, es una variable que depende de cuántos jugadores fui agregando. O sea, es una variable que podría hacer el get, pero nunca puedo hacer el set, ¿sí? El set no lo puedo hacer porque esa cantidad es una cantidad, lo que se llama es una variable calculable. Es decir, es una variable que va a cambiar en base a algún cálculo interno que voy a hacer yo. El cálculo va a ser contar cuántos jugadores hay. Pero yo no la voy a poder modificar nunca, ¿sí? Entonces es fundamental eso, es una variable calculable. O sea, como mucho puedo hacer el get de esta variable. O sea, como mucho puedo consultarla, pero no la voy a poder modificar porque esa variable viene dada por un cálculo. Es importante eso, identificar las variables que son calculables, ¿sí? Entonces voy a generar solamente los getter, solamente el get de esa variable de jugadores. Podría ser el set, pero sería peligroso, ¿sí? O sea, no lo hacemos. ¿Y qué vamos a hacer con esa variable? Bueno, con esa variable vamos a hacer lo siguiente. Vamos al constructor, ¿sí? Cuando yo crea un equipo con su nombre, provincia y agregue al capitán, ¿qué voy a saber? Voy a saber que inicialmente la cantidad de jugadores es nula, ¿sí? Cuando yo creo el equipo no hay ningún jugador que se haya anotado, solamente tenemos al capitán. Entonces, en todos los constructores vamos a hacer eso, ¿sí? Cuando yo creo el equipo, digo la cantidad de jugadores inicialmente es 0. Bueno, esto ya por defecto venía en 0, pero lo fuerzo. Y el constructor que tenía el arreglo, vamos a buscarlo, si es que lo borré, estaba abajo de todo. El constructor que tiene el arreglo no lo vamos a usar más. O sea, este constructor que recibe a todos los jugadores, lo sacamos. ¿Por qué? Porque uno no arma un equipo y enseguida le vienen todos los jugadores. Los jugadores se van fichando uno por uno. Entonces, este constructor lo podríamos dejar porque funciona, pero pierde un poco el sentido de ser. Así que este lo vamos a sacar, no lo vamos a usar. De hecho, lo voy a dejar comentado para que cuando lo descarguen del GitHub lo vean, pero no lo vamos a usar. Es un constructor que no se usa. No, por lo general nunca se usan constructores que reciban un array entero, ¿sí? Los arrays se van llenando de a poco. Bueno, y dicho esto, ahora sí, ¿cómo les parece que vamos a agregar al jugador? Bueno, bien sencillo. Si sabemos cuántos jugadores hay, sabemos en qué posición va a ir este jugador, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, me voy a parar en la variable, que en este caso se llama jugadores, que es mi arreglo, ¿sí? Me paro en una determinada posición y la posición va a venir dada justamente por la cantidad de jugadores, ¿sí? Entonces yo me paro en mi lista de jugadores y en particular digo que el jugador de esta posición va a pasar a ser el jugador que vino por parante. Bien.
Y al hacer esto, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer que la cantidad de jugadores se incremente en 1, es decir, que el próximo jugador ya esté en la posición 1. Disculpa, estoy viendo cualquier cosa. Recordemos que esto se lo podemos poner como cantidad de jugadores más, pero a mí me gusta esta notación que me parece un poquito más interesante. Entonces, si yo sé cuántos jugadores hay inscritos, 0, y vengo a un jugador, lo agrego en la posición 0, y la cantidad de jugadores inscritos va a pasar a ser 1, ¿sí? Entonces, el próximo que entre va a ir a la posición 1, ¿sí? Entonces vamos guardando de esta forma cada uno de los jugadores. Bueno, dicho esto, podemos pasar a el testeo, a ver cómo queda y a ver si no rompí nada. Vamos a equipo con jugadores. Primero voy a borrar esta línea. Primero vamos a ver cómo está esto, ¿sí? Voy a apretar play para ver cómo se ve. Acá lo tenemos. El equipo con el capitán y los jugadores están los 3 nulos, porque no agregué a ningún jugador, ¿sí? La parte del arreglo la saqué. Bueno, ahora voy a agregar jugadores por primera vez. Equipo 1, E1, punto, agregar jugador, y voy a agregar al jugador J2. Y ahí mismo aprieto play, ¿sí? A ver si de verdad se agrega. Si no, veremos en qué me equivoqué. Y acá está, increíble, nunca me equivoco, obvio que no me equivoqué, y todo funciona a la perfección. Agregamos al primer jugador en la posición 1. Y como no me equivoqué, sigo buscando el error, voy a agregar al otro jugador. Voy a agregar al jugador 3. Y mandamos play, y bueno, obviamente, aplausos para mí, no me equivoqué, todo funciona espléndido. Así que bueno, esta es la mejor forma, una gran forma de ir agregando jugadores a la red. La mejor forma la vamos a ver mucho más adelante, pero esto sirve y hemos hecho un programita bastante interesante. No lo voy a hacer porque ya estoy grande, como siempre digo, pero se los voy a dejar acá comentado. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Yo dije que como mucho iba a haber 3 jugadores, como mucho. ¿Qué pasa si yo hago agregar jugador, lo hago 1500 veces? Bueno, si lo hago 1500 veces, el contador va a llegar a 1500 y voy a tratar de guardar en la posición 1500 y eso no se va a poder. Entonces es fundamental que modifiquen un poco este método, que chequear que el contador no supera a 3. O sea, si ya llegó a tener a los 3 elementos, no sigan agregando porque no se va a poder. O sea, acá tiene que haber un if y un else, chequeando un poquito que la cantidad de jugadores no supere al máximo. Pero eso se los dejo para ustedes, para que practiquen. Así que bueno, esa es una forma un poquito más robusta de anidar 2 tipos de clases. Así que bueno, muchas gracias. Espero que no me haya quedado muy largo el video. Me parece que me pasé un poquito de los 10 minutos. Un abrazo.